Señores, bienvenidos a el Think Tank Podcast. En esta ocasión abordaremos el panorama económico mundial y su relación con temas claves como el estatus del dólar como moneda reserva, las criptomonedas, las CBDC y las fintech. En esta ocasión nos acompaña el doctor Emanuel Cedeño Brea, quien actualmente es intendente de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, pero nos acompaña primeramente en calidad de amigo, segundo en calidad de profesor de la maestría y, en definitiva, en calidad del gran académico que es. Emanuel, un honor tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Marc, Gabriel y Jorge, por la invitación. Y les felicito por esta iniciativa tan interesante en la que ustedes están llevando estas discusiones al público en general. Gracias por tenerme presente y por invitarme. Gracias. Gracias a ti. Había que tenerte obligatoriamente aquí. Sí, definitivamente. Emanuel, si de algo podemos estar seguros es que en los últimos años han pasado una serie de eventos que han sido sumamente disruptivos para la economía mundial. Venimos de una pandemia que, más allá de las consecuencias sanitarias que tuvo grandes implicaciones también en el ámbito económico. La mayoría de los países lo que hicieron fue implementar políticas macroeconómicas, digamos que keynesianas, de aumento del gasto público, reducción de tasas de interés. Y en lo que se veía si esas políticas iban a tener efecto o no, Rusia invade a Ucrania. Y digamos que nuevamente se altera por completo la cadena mundial de suministro y producción. Y ese pleito ahora no parece que vaya a terminar. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir sobre el estatus actual del panorama económico mundial? Sí, yo creo que tú hiciste un buen resumen de la situación. Ahora, en retrospectiva, es como que más fácil, ya después que uno superó el momento crítico, pero solamente recordemos esos días, cuando comenzó la pandemia. Claro. No podíamos salir de la casa, comenzaron los confinamientos, en muchos países las medidas fueron mucho más drásticas, la actividad económica se paralizó totalmente, la gente no sabía si iba a poder pagar los préstamos, si iba a tener un empleo, que le pagara un salario, las empresas no sabían si iban a poder mantener la nómina funcionando, la gente se clavó, como dicen en buen dominicano, la liquidez, no quería hacerle pago al préstamo, no quería hacerle pago a la tarjeta, porque no sabía si iba a tener que, el día de mañana, tener que comprar alimentos mucho más caros por la escasez. Una incertidumbre total. Y desde el punto de vista de los hacedores de políticas públicas, tener el país cerrado, sin turismo, con la salud potencialmente bajo un escenario de colapso, que recuerdan que era lo que veíamos, Sí. sin suficiente cama de unidades de cuidado intensivo, sin saber si mañana iba a venir otra cepa que pudiera perjudicar todo. Y eso generó respuestas de políticas públicas en todos los países, algunos países más acertados que otros, sobre todo con los temas de la vacunación. Yo creo que a nosotros nos ha ido bastante bien. La estrategia del presidente Abinader fue muy acertada y de apostar a la reapertura del turismo. Pero como tú dices, eso generó muchas consecuencias. Por un lado, la más inmediata, que era la de la cadena de suministro, como las cosas fueron un entaponamiento de la cadena total, un aumento de los costos de los contenedores. Por ejemplo, en ese momento yo hice una mudanza internacional, yo vivía fuera del país y traje un contenedor y el costo fue 3 o 4 veces más de lo que se pagaba típicamente por esa mudanza. Imagínate para el comercio internacional, donde sigue siendo altamente dependiente los bienes, el comercio de bienes en el shipping, ¿no? El envío a través de los contenedores y los barcos. Que hay una parte que es aéreo, otra terrestre, pero mayormente en ese movimiento de esos contenedores, esas cajitas, que son las que le llevan la cosa a la gente en el mundo. Entonces, una vez, digamos, que eso se fue mitigando, los resultados, la consecuencia, la resaca, continuó. Sí. El conflicto que tú mencionas, que es un conflicto que tuvo también una incidencia, y el aumento generalizado de los precios, producto de lo que vimos de la inflación, más la incertidumbre que había, generando inflación en unos niveles
que no hemos visto desde hace muchos años. Sobre todo para muchas economías, donde los temas, todas las economías, los temas inflacionarios son bastante sensibles, porque te afecta el precio de los bienes, pero sobre todo en algunos países que tenían muchos años, muchas décadas, sin unos episodios hiperinflacionarios, no hiperinflacionarios, pero inflacionarios, que no eran comunes, que eran atípicos. Y obviamente la respuesta que eso genera de aumento de la tasa de referencia de la mayoría de los bancos centrales, que de alguna manera vuelve a tratar de frenar la economía. O sea que es una situación única y una experiencia, digamos, que atípica e interesante, pero que no deja de tener una consecuencia en la vida de la gente. Claro. Y si hay algo que una crisis crea, es que las personas, sus recursos, lo quieren cuidar hasta más no poder. Y en ese sentido, yo creo que algo que se pudo notar es que las personas que eran más creyentes, por ejemplo, para introducir el tema de las criptomonedas, en Bitcoin, Ethereum y todas las otras, quisieron salir gran parte de ellas de eso y emigrar a un commodity más seguro como el oro o incluso al dólar como moneda. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir sobre las criptomonedas y el uso de ellas en los mercados financieros como moneda reserva, o sea, como moneda del peer-to-peer para transacciones, o si ella siempre va a ser, el Bitcoin, una moneda de inversión, de especulación? Pero yo quisiera, Mark, antes de que Manuel responda esa pregunta, primero arrancar por lo básico. O sea, primero tú decirnos qué es una criptomoneda. Claro. ¿Es una moneda o es dinero? Definir ese tipo de cosas. ¿Tú pudieras ayudarnos con eso? Sí, claro que sí. En el caso del dinero, siempre los economistas han hablado de tres funciones que tiene que jugar el dinero. Como medio de pago, como unidad contable y como un almacenamiento de valor, o sea, que guarda valor. Esos son los tres casos, las tres dimensiones del dinero. O sea, como las tres características. Las tres características básicas que la mayoría de los economistas y los libros de texto, digamos, que te definen lo que es el dinero en función de esas tres características. Okay. A través de la historia de la humanidad, bueno, ustedes tienen aquí un libro de Harari, pero no recuerdo en cuál de los libros de Harari, pero hay un libro de Harari que se llama, que es sobre el dinero, que es sacado de uno de los otros tres, no sé de cuál, no recuerdo ahora bien, pero que te da una buena explicación de, por ejemplo, de la historia del dinero. Y hay bienes que han tenido las funciones de dinero. Sí. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, que las prisiones, lo que le llaman en Estados Unidos la comisaría, ¿verdad? Que es lo que tú compras, como el colmado de la prisión, que los cigarrillos se vuelven dinero. Y la gente comienza a transar con el trueque. A través del trueque o a través de las operaciones que los familiares te dan un prepago y tú puedes... Entonces, después tú tienes bienes que tú puedes utilizarlo como dinero. O diferentes artículos que ustedes saben, por ejemplo, a través de la historia, en algunas civilizaciones, los caracoles. Sí. Eso servía como dinero. Sí. Entonces, al final, hay activos que a veces combinan dos de esas características y la gente comienza también a confundirlo con dinero, pero no necesariamente tienen las tres. Desde que comenzó la era computacional moderna, los economistas decían, bueno, quizás el futuro del dinero, y hay una cita muy emblemática de Milton Friedman, de ese gran macroeconomista y premio Nobel de Economía, que decía, bueno, quién sabe cuál va a ser la futura, cómo va a encarnar el dinero. Quizás sea bytes dentro de un computador. O sea, fíjense cómo ya en los años 80, Milton Friedman estaba diciendo, bueno, es que en el futuro el dinero pueden ser bytes dentro de un computador, asociándolo con lo que ya él estaba viendo a nivel de desarrollo computacional. Sí. Y esa intuición fue totalmente acertada y visionaria, porque el tipo no te habló de criptomoneda, pero te dijo que iba a ser algo digitalizado. Y es la realidad que nosotros tenemos hoy día, porque ustedes saben que la mayor parte del dinero son los activos financieros, y muchos de esos activos financieros están desmaterializados y son anotaciones contables. Y esas anotaciones contables ahora están en sistemas informáticos y por ende son bytes dentro de un computador. Claro. Entonces, fíjense cómo ahí esa predicción se hizo una realidad. En el 2008 hubo un papel que se publicó en Internet de la autoría de una persona o de un grupo de personas, porque no se sabe, y firmado como Satoshi Nakamoto, que presentaba al mundo una nueva tecnología que se llama cadena de bloques, o DLT en inglés, Distributed Ledger Technology, donde había una propuesta
de descentralizar y de desintermediar el dinero. ¿Eso viene de raíz del 2008 por la crisis bancaria o...? Fue en el 2008, ¿no? ¿O es coincidencia simplemente? Yo creo que fue una coincidencia, Ok. pero también quizás fue en esa misma ola de indignación. Cuando Ok. eso ustedes se recuerdan que estaba los movimientos estos de Occupy Wall Street, que Ajá. era una grande protesta. Yo recuerdo, por ejemplo, en Londres, en la Catedral de San Pablo, la gente que estaba un campamento que había en contra de Wall Street, en Nueva York también. Entonces había una serie de movimientos de indignación porque producto de esa crisis, además de que existieron unos salvamentos bancarios, donde la gente sentía que se estaba dedicando el dinero público para salvar a bancos. El Chapter 11. La regla ¿verdad? De Estados Unidos de Chapter 11, también hubo una legislación en el 2010 que se llama Dodd-Frank, que es una legislación como una respuesta a la crisis. Pero además de eso, hubo una indignación colectiva porque muchos de esos salvamentos devinieron en crisis fiscales para esos países, donde tenían menos dinero para la educación, para la salud, porque habían hecho unos salvamentos a unos banqueros, que se habían Sí, pagado los claro. bonos, que no tuvieron que devolver el dinero, donde no había gente presa. Entonces eso es lo que los economistas le llaman una externalidad negativa de la crisis, de que la crisis nos cuestan plata. Entonces ahí sale publicado ese papel, y ese papel, la premisa de Satoshi Nakamoto es muy sencilla, es descentralizar el dinero. Si ustedes se fijan en la economía moderna, hay estructuras de redes que están centralizadas. Por ejemplo, tenemos bancos centrales, Sí. que son bancos de bancos en la mayoría de los países. Tenemos en los mercados de valores depósitos centralizados. Tenemos en los mercados derivados cámaras de compensación que se llaman entidades de contrapartida central. O sea, la centralización en los mercados ha jugado un rol muy importante. Y el papel de esta premisa es elimina la centralización. Y vamos a, de alguna manera, tener sistemas de anotaciones descentralizados en diferentes nodos. Y utilizando una tecnología de encriptar, se crea una propuesta de un sistema financiero o de un sistema de pago descentralizado, donde hay diferentes nodos, donde hay unos componentes de encriptado y unos algoritmos que hay que resolver para generar unas soluciones que son remuneradas. Okay. Y ahí nace, digamos, la propuesta de lo que era una moneda llamada Bitcoin. Okay. Eso fue en el 2008. Habían obviamente entusiastas, sobre todo algunos abogados y algunos entusiastas de la criptografía, que estaban muy emocionados con esta propuesta y que lo veían como un futuro para el sistema bancario y el sistema monetario de todos los países del mundo. O sea, lo veían como una alternativa. Y ahí entonces nace la principal criptomoneda que se llama Bitcoin. Hay algunos autores como Nick Szabo, por ejemplo, que ustedes quizás han escuchado hablar de él, que es un criptógrafo, pero también es un abogado conocido, que tenía muchos años hablando de contratos inteligentes y de criptomonedas, criptoactivos, o sea, activos encriptados a través de los computadores. Incluso había tenido un negocio en algún momento que trató de vendérselo a los bancos como un sustituto al sistema de SWIFT, por ejemplo, que no fue muy exitoso porque esto es como un teléfono. Si tú eres el único que tiene un teléfono y tú no tienes a quién llamar, eso no sirve de nada. Claro. Claro. Ahora, si es como la película de Facebook. Ajá. Si Zuckerberg era el único en Harvard que tenía Facebook, él no tenía a quien brechar. Entonces, ustedes se recuerdan que él usaba como para Sí, ver sí, sí. a las chicas. Sí, porque si eran las que eran bonitas, las que no, era así al principio. Era medio stalker, ¿verdad? Para ver a las Ajá. chicas y eso. Pero entonces, si tú eres el único que está en Facebook, no te sirve de nada, porque Claro. eres tú el único. Pero en la medida en que hay más gente usándolo, es mejor. Y eso se llama efecto de redes o network effects. Y eso es algo que el dinero lo tiene. Porque Ok. el dinero la gente lo acepta. O sea, cuando hablo Sí. de dinero, la moneda Sí, tradicional. sí. Entonces, ahí en ese momento nace Bitcoin y nace sobre todo el papel de la tecnología de un sistema monetario distinto a través de la cadena de bloques o blockchain o DLT, como también le llama mucha gente, Distributed Ledger Technology. Okay. Cuando tú ves, por ejemplo, Distributed Ledger, es que Ledger es libro de registro y distribuido es que no está centralizado. Entonces, fíjate que nosotros tenemos registro de propiedad en la economía. Sí. Hay un registro de vehículo, de motor, o hay un registro de propiedad inmobiliaria y son centralizados. Y este sistema lo que te dice es que no. Lo que tenemos que tener es un sistema descentralizado donde todos los nodos se comunican
y se actualizan juntos. Entonces, la misma información que tiene un nodo la va a tener otro y lo hacen de manera sincronizada. Y eso también se supone que es parte de las grandes bondades que los creyentes de los beneficios de la tecnología de cadena de bloques promueven, de que, por ejemplo, es incorruptible, de que es difícil falsificar una entrada. Y ahí, entonces ahí, el problema del nacimiento de Bitcoin y de la tecnología de cadena de bloques es que como viene en el mismo concepto de un papel, la gente a veces tiende a confundirlas y lo usa de manera intercambiable, como que Bitcoin y blockchain es lo mismo. Okay. Y después el Bitcoin, perdón, comenzó a tener una reputación no tan buena al inicio. Porque ustedes recuerdan que había una especie como de Amazon de droga y de Sí, claro. sicario. Sí. Eso se llamaba Silk Road, Silk Road. La ruta de seda. Era como Sí. el Amazon, si tú querías matar a tu suegra, Sí, Yeah, pero eso O si está tú querías en el dark web. Eso está en el dark estaba en la web Deep oscura, web. en la dark web. Y ahí, bueno, la gente que quería matar a la suegra o la gente que quería comprar utilizaban hachís, ese medio de pago, ¿no? utilizaban esa red y utilizaban como uno de los medios de pago la cadena de bloques. Entonces, ¿qué ocurrió? Le devino un estigma porque el FBI le cayó a Claro. Silk Road y a los individuos que estaban detrás de eso. Y eso generó problemas legales. Y como la gente pagaba con Bitcoin, como que esa mala reputación se le pegó al Bitcoin y se le pegó a la cadena de bloques. Claro, se creó una clase de estigma de, bueno, si tú tienes Bitcoin es porque tú comercializas en ese... Hace en cosas ese así. mercado. Sí, por así que decirlo. era como una moneda De mala vida. de trueque de la gente que hacía, de los criminales. Claro. Y eso fue un poco, digamos, parte del estigma inicial de por qué la gente como que le salía corriendo al Bitcoin. Pero Emanuel, ahí, para yo aclarar algo, que estoy confundido. Tú me estás diciendo que el Bitcoin entonces es como la primera criptomoneda, o sea, que nacen juntos, por así decirlo. Con el blockchain. Con la DLT tecnología o la del tecnología de Ok. cadena de bloques. Entonces, a partir de ahí ya entonces viene otro concepto, que es el concepto de los criptoactivos. Ok. Y hay esa misma tecnología de cadena de bloques. Mucha gente comenzó a verla como la solución a muchos problemas. Pero también comenzaron a venderlo como la solución para todos los problemas. Y también comenzaron a verlo como la solución sin problema. O sea, era como que... Todo. Entonces, Y ahí nunca se vio como un problema también. mucha gente lo vio como un problema porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, para minar Bitcoin, tú necesitas una capacidad computacional muy elevada. Sí. Y los mineritos y el ruido. Entonces, eso también consume mucha energía. Sí. Entonces, eso no puede ser la solución del sistema de pago, algo que sea... Que que cueste más minarlo que lo que tú vas a recibir de beneficio, porque eso es destrucción de valor. Y una serie de problemas asociados con el tema de la tecnología. Hay gente que decía, por ejemplo, que no, que el Bitcoin es una solución buscando un problema. De manera paradójica, Sí. de que, ok, tú tienes una tecnología y es como la solución para todos los problemas y no necesariamente es así. Hay cosas que quizás tú lo resuelves más eficientemente con otra solución. Entonces... eso se fue desarrollando a partir del 2008, cuando se va desarrollando la tecnología y más gente la está utilizando. De repente surge un interés masivo, popular, en cripto y en Bitcoin. Y ahí viene la primera burbuja de Bitcoin. Y ustedes cuando ven, por ejemplo, el histórico de los precios de Bitcoin, ven donde se arma la primera burbuja. Y después hubo como un plató y se desinfló un poco esa burbuja. Y después vino una segunda burbuja de Bitcoin. En ¿Dónde? 2021. Tipo 2021. Sí. Y entonces lo que ha ocurrido ahora es una especie de lo que le llaman el invierno de cripto. Donde la mayoría de esos activos han perdido valor. Sí. Como había mucha expectativa, surgen otras criptomonedas. Cuando yo digo criptomonedas, yo digo monedas que están encriptadas en una cadena de bloques. Que hay miles. Que hay por lo menos 3 o 4 más que ustedes han escuchado, por ejemplo, Litecoin o Ethereum. Ethereum. Hay una que se llama Bitcoin Cash, que son comprobables de que son cripto que existe y que está sobre una cadena de bloques. Pero entonces ahí surgió otro problema.
que eran la llamada Initial Coin Offerings, que eran que cualquier firma sacaba un papel blanco Y decía que era una moneda. y decía que era una criptomoneda, no solamente una moneda, sino una criptomoneda, que eso implica que está encriptada en una tecnología de cadena de bloques, y lo usaban para levantar fondos. Sí, la alternativa a un IPO Exacto. público. Correcto. Y ustedes saben que ahí eso comenzó a generar, digamos, tensión con los reguladores de valores del mundo, Sí. porque si muchos reguladores, como la SEC, SEC, que es el regulador de valores de los Estados Unidos, tiene una visión funcional de lo que es un valor negociable y de lo que es una oferta pública. Entonces, ahí, por ejemplo, los académicos distinguen entre los llamados tokens, que son título-valor, que eso se comporta como si fuera una acción o si fuera un bono, y identificaron también tokens que son como medio de pago y unos tokens que son le llaman de utilidad, utility tokens, o como de lealtad. Por ejemplo, como los fidepuntos, o si tú estás en un plan donde te dan unos puntos de fidelidad. Que a veces tú lo puedes usar como medio de pago, o lo puedes convertir en dinero. Entonces, ahí es donde la frontera comenzaron a desdibujarse, hasta tal punto de que tú dijiste miles. En un papel de la Unión Europea yo leí una vez 700,000. O sea, se volvió un problema de política pública, porque si tú tienes cientos de miles de ICOs, como le dicen en inglés, ICOs, ICOs, tú no sabes si eso es de verdad o si es aceite de culebra que te están vendiendo. Y se volvió un tema de política pública, ¿tú sabes? Claro, porque la gente está poniendo el dinero, comprándolo. Sin saber si es verdad o es mentira y sin nadie que te esté confirmando. Entonces, por eso hay que hacer esa distinción de todo este boom que han tenido las cripto. Porque hay cosas que realmente no están soportadas en una cadena de bloques y que son simplemente criptofraudes. Tú sabes que el mundo se divide entre criptoescépticos y criptoentusiastas. Crypto believers. El versículo el versículo de la Biblia de cripto es: todo lo puedo en cripto que me fortalece. Sí. Y Ha pasado. mucha gente cree en eso así ciegamente, sin necesariamente saber si los fundamentos son de verdad o no. Yo creo que uno de los casos más emblemáticos recientes es el de FTX, esa plataforma. Sí. ¿Qué futuro tú le ves, por ejemplo, al Bitcoin? Pero a mí me gustaría que Manuel comente un poquito de ese caso de FTX, que fue un caso que sonó mucho. O sea, ¿qué realmente pasó ahí? O sea, no sé, si nos puede dar un poquito más de detalle. Mire, es un caso tan interesante que ustedes conocen al periodista económico Michael Lewis, que ha escrito, por ejemplo, el libro de Moneyball, sobre, a Jorge y a Mark. Yo no sé si a ti también te gustan mucho los deportes. Yo sé que a ellos... La Me película gusta, de Brad Pitt. yo la veo, lo veo un poquito. La Pero- película de Brad Pitt, Moneyball. La película de Brad Pitt y una técnica, yo no soy muy de deporte, pero sé que se llama Cybermetrics, algo así, que es como la econometría aplicada a los deportes. Ese periodista, que es un matatán del periodismo económico, que ha escrito sobre la crisis financiera, que escribió también un libro de Amos Tversky y Daniel Kahneman, es un super periodista económico. Va a sacar un libro ahora en octubre del caso de FTX. Ok. Lo que había era un muchacho joven, como de la edad de ustedes, llamado Samuel Bankman Fried. SBF, le dicen. Eran las iniciales de su nombre. Un chico muy inteligente, que estudió en una buena universidad en Estados Unidos y que de repente comienza una compañía donde él va a gestionar una plataforma de criptomonedas y también de compraventa de criptomonedas, lo que le llaman un exchange, ¿no? Una plataforma, un mercado o una bolsa, porque es una especie de bolsa. Y además sacó su propia criptomoneda también. De repente este chico y ese negocio, FTX se llamaba, despegó y comenzó a recibir respaldo financiero de muchos inversionistas institucionales del mundo de startups muy importantes, los llamados venture capitalists, los VC. Le comenzaron a dar muchos fondos porque se veía como un proyecto sumamente creíble y entre todos los que estaban ofreciendo ICOs y plataformas, se volvió como que el tipo más confiable porque tenía una buena expresión. Además, venía de un background muy positivo, se veía. Sí. Sus padres son profesores de Derecho en Stanford, que ustedes saben que es una de las mejores universidades del mundo. El tipo, yo creo que estudió en MIT, que es una también de las universidades tecnológicas
1A de Estados Unidos y del mundo también, o sea, a nivel científico. Tenía buenas credenciales. Rápidamente se volvió un agente muy importante, muy influyente. Yo creo que era uno de los principales donantes de uno de los dos partidos. No voy a decir cuál, pero uno de los del demócrata. Pero, no voy a decir cuál, del demócrata. Pero Las iniciales solamente. Sí. no del elefante, sino del burro. O es al revés. Yo creo que es al revés. Es al No, revés. no me Bueno, sé ustedes saben exactamente. cómo es. Entonces, de repente, estaba patrocinando equipos deportivos profesionales. Tenía como figuras que promocionaban la marca Sí. a gente muy influyente del mundo de los deportes, como por ejemplo Tom Brady, el futbolista, su esposa, que también eran inversionistas. Le estaba yendo muy bien. El tema era el tema regulatorio, ¿verdad? Que no sabían si lo que él estaba haciendo era legal o no. Entonces, él se va a las Bahamas con la empresa. Y en la empresa está la novia de él, que es una chica que estudió en Stanford, matemática, pero un grupo de gente también. De repente resulta que él está tratando de vender el negocio a un competidor. Y las negociaciones se caen. Y fue algo muy... Red flags. Muchos red flags. muchos red flags, ¿verdad? Muchas banderitas rojas. Muy millennial también. O sea, de que te estaban diciendo, se estaban peleando por Twitter. Uno diciendo, no te voy a comprar, ya esto se cayó. Y eso fue levantando también otras banderas. Y de repente sale que el tipo tenía una contabilidad extremadamente desorganizada, de que tenía activos que no eran activos reales ni realmente valorados, y que aparentemente tenía una compañía paralela que se llamaba Alameda, donde ellos se supone que estaban dando asesoramiento, que a la vez tenía muchas transacciones vinculadas con la plataforma FTX. Ok. A lo que eso se traduce, señores, es a un gran fraude Claro. de miles de millones de dólares. Entonces, inmediatamente entra un abogado especialista, que son los abogados de Chapter 11, como dijo Mark anteriormente. Yo no he leído los documentos de la declaratoria de quiebra, pero yo recuerdo que ese abogado era como que uno de los especialistas en los casos emblemáticos como Enron y otro caso de fraude grande. Y ese tipo, que es un abogado de quiebra, un gurú, dijo, no, es que esto está en otra dimensión. Porque los tipos ni siquiera tenían una contabilidad organizada. Algo tan básico como lo Y que aún me así contado. llegaron tan lejos. Bueno, Entonces, eso es lo que hace que sea un sancocho muy difícil de tú resolver. Porque cuando tú tienes un fraude, si por lo menos la contabilidad está organizada, tú sabes que hubo un fraude y tú sabes por dónde salió y por dónde entró. Pero si es un desorden, tú no sabes por dónde arrancar. Y ese problema, o sea, no tuvo su origen en que esos tipos de activos no se encontraban regulados. O sea, eso es básicamente lo que le dio el origen al problema, digo yo, porque no está supervisado por la SEC. no. De hecho, y es una buena pregunta que tú haces. Y yo Disculpa no... que te interrumpa. Sí, SEC sí. es... Securities and Exchange Commission. pero en español... Sería la superintendencia de valores. Exacto. Sí, sería la O sea, superintendencia. básicamente. Es el regulador, El regulador de de valores, valores. del mercado de valores de los En Estados Unidos. De los Estados Unidos. Excelente. Que viene del 1933 o 34, cuando fue que se crearon las reglas con Franklin Delano Roosevelt. O sea, una cultura de mercado de valores muy Sí, larga sí, en muy Estados larga. Unidos. Y eso yo creo que esa pregunta es la pregunta que está abierta. Yo no tengo una respuesta sí o no. Lo que se dice, por ejemplo, es que el regulador de valores de Estados Unidos venía con una propuesta. Y venía con una propuesta regulatoria muy en línea con lo que ha hecho el regulador de la Unión Europea, donde se aprobó una directiva que se llama MiCA, le llaman, que es sobre criptoactivos y que te define muy bien lo que es un criptoactivo y la plataforma y todo eso. MiCA, M-I-C-A, que es Market in Crypto Assets en inglés, las siglas son en inglés, Mercado sobre criptoactivos. Pero cuando explotó lo de FTX, aparentemente lo que dicen algunos analistas, porque el regulador de valores no lo ha dicho, la SEC se vio totalmente desinflada en su intención de regularlo. Y lo que decidió fue comenzar a sancionar. Okay. O sea, fue tan grande el fraude y fue tan decepcionante lo que era la empresa emblemática de lo que se iba a regular, que era mentira, que era un fraude, que los tipos dijeron, no, olvídate de eso. Nosotros lo que tenemos que ahora es comenzar a enviar
procesos sancionadores y a meter multa. Porque esto no vale la pena ni siquiera regularlo. O sea, Bueno, y preso a él, al fundador. sí. De- Que fueron a Bahamas y se lo llevaron y está en Estados Unidos, o sea, Sí, que lo van a juzgar. Lo van a juzgar. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿se puede regular? Se puede regular, pero lo que estamos viendo es que los riesgos son muy altos para los inversionistas y para las personas. Porque ahí era un fraude y él estaba captando fondos y estaba engañando a la gente. Pero hay otros fraudes que se han hecho donde hay gente que le confía dinero a gente. Por ejemplo, en Canadá incluso hay una serie de Netflix. Si nosotros lo han visto, un documental. Sí, buenísimo, Muy, buenísimo. muy bueno el documental. No recuerdo el nombre. Pero es sobre un tipo Que fingió su muerte y no sé... que hasta el día de hoy las autoridades en Canadá presumen que él se murió. Pero el tipo tenía lo mismo, una plataforma, y de repente la plataforma dejó de funcionar, donde él además de eso hacía cambio, ¿verdad? De divisa, de dólares canadienses y de dólares, hacía cambio a cripto, pero él era el mismo que te lo guardaba. Entonces, ya ahí desde que tú tienes a alguien que te vende y además te da custodia, es un conflicto de interés que en la mayoría de los países del mundo está separado. Pero como él era el que te vendía, pero también te custodiaba y también pagaba por ti y te devolvía el dinero para atrás en la moneda en que tú lo pidieras, de repente desapareció el tipo. Y resulta que el tipo fue a la India y en un viaje a la India se murió. Y lo enterraron y nadie vio el cuerpo. Y la esposa quedó viuda. Con todos los problemas. No, pero se estaba riendo en el funeral. Entonces Bueno, ahí fue que empezaron a sospechar. Es una serie muy interesante de Netflix. Quirinito Entonces, parte 2. ¿qué ocurre? Hay criptoactivos que son, digamos, yo no quiero decir legítimos, pero vamos a decir reales. Porque el Bitcoin existe y el Ethereum existe. Claro. Sí. Ahora, si tú no inviertes directamente, o tú lo haces a través de una plataforma y realmente no te están vendiendo lo que te están diciendo, o tú lo haces a través de un individuo que te dice, como ha pasado aquí en Dominicana, Sí. gente que dice, sí, yo estaba invirtiendo en Bitcoin para la gente. Sí, claro. Y si no hay un respaldo de una billetera fría, o de una billetera caliente, o de una cuenta en una plataforma Tipo Sabaldón. que hay algunas que son reconocidas y que tienen una buena reputación, entonces realmente es un fraude. No, definitivamente. Y de hecho yo creo que ese es el problema, el que tú mencionabas. O sea, yo te vendo y también soy custodio. O sea, vamos a suponer, yo deposito en la plataforma, yo deposito 100 pesos porque quiero comprar X criptomoneda. Yo se supone que compro la X cripto, pero se supone que ese dinero él lo tiene que tener. ¿Dónde reposa ese dinero? Entonces, yo lo puedo desaparecer completamente ese dinero, porque no hay ningún tipo de regulación que me diga a mí, no, bueno, eso tú tienes que pagárselo a eso tú tienes que mantenerlo en X cuenta, con estos fondos, a tu nombre. ¿Tú entiendes? Eso, Sí. Eso es lo que entiendo que está llevando este tema. O tiene que tener un monto reservado. O sea, Pero el Sí, problema no. es que todo el punto de, digamos que las criptomonedas y especialmente el Bitcoin Claro, es ser es descentralizado. eso, es ser Es no descentralizado. estar bajo la custodia de un Sebaldón, de un SEC o de un banco central. sí, porque, Entonces se puede regular por hasta un punto. Eso es que la regulación en principio mataría lo que es el propósito, objetivo o el sí. propósito de lo que será la criptomoneda. Yo entiendo que los reguladores ahí deberían de ser, no sé, hay que manejarlo con pinza. Se la están poniendo difícil. Por ejemplo, en Estados Unidos había 3, que Coinbase, Binance y Crypto.com. Y Crypto.com ya está dejando de operar en Estados Unidos por completo. O sea que de alguna manera se está regulando. Pero una de las preguntas que yo siempre me he tenido, ese tema de descentralizado, ¿es sinónimo de no regulación? O sea, no supervisión. No necesariamente, pero lo hace más difícil. Porque cuando lo primero es que está anonimizado, ¿verdad? Ok. Porque no dice tu nombre ni nada. No. Hay una manera de tú rastrearlo por el tema de los hash y de los códigos que son una línea de números que saben quién es el dueño, porque todo queda, eso es lo bueno de la cadena de bloques, es que tienen memoria. Y todas las operaciones que se hacen quedan registradas. Ahora no dice tu nombre, no dice Jorge Domínguez, Un código Michelin, dice. hay un código.
Y el que tiene los hash, en algunos casos puede saber qué fue lo que se hizo con el dinero. En otros casos, donde es una cuenta colectiva, como tipo Omnibus, donde es un custodio que tiene las operaciones de mucha gente, o sea, los criptos de mucha gente, es más difícil, porque ahí tú no puedes ver quién es el beneficiario final, como dicen los abogados. Entonces, eso lo hace un poco más difícil, pero no imposible. De hecho, hay empresas en Estados Unidos y que están asociadas con las grandes empresas de medios de pago, subsidiarias de esas grandes empresas de medios de pago, no voy a mencionar los nombres, porque tú sabes cuáles son, que están vinculadas en el mundo de la tarjeta de crédito y de otros medios de pago, que dan esa tecnología de tracing, es lo que le llaman, ¿verdad? De poder ver la cadena de pago, de rastreo de unas operaciones. O sea, no es imposible. Y el FBI lo utiliza y la mayoría de las agencias de castrense, ¿no? De investigación y ese tipo de cosas lo utilizan, lo pueden utilizar para ver las operaciones. Ahora, sí lo hace más difícil de supervisar en el tema de que tú necesitas una supervisión de alguien que tenga criterio y que pueda verificar que lo que están diciendo que están haciendo, lo están haciendo, y que lo que te están diciendo que están comprando para el beneficio de quién lo están haciendo. Claro. Cuando es un sistema de bonos que son de oferta pública, por ejemplo, que es lo que está regulado, lo que está supervisado en la mayoría de los países, tú tienes un registro y tú tienes un emisor que es el que emitió ese valor. Y tú tienes cada papel de eso, que ya no son papeles, son cuentas, anotaciones en cuenta, tiene una cédula que se llama ISIN y tiene un registro específico. Entonces tú puedes verificarlo, cualquier gente puede verificarlo. Como tú puedes verificar el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Aunque tú no lo veas, tú vas a una cuenta y tú dices, bueno, mira, si el banco reconoce que me debe 200 pesos que yo tengo depositado ahí. Pero en este tipo de cosas, donde tú confías en intermediarios, porque la mayoría de la gente lo hace así, no lo hace directamente. Y yo creo que Mark habló, por ejemplo, de alguna de esas plataformas que también son grandes brokers y la gente lo hace a través de esa plataforma y de alguna manera confía en la plataforma. Pero no es que alguien ha ido a verificar eso, tú sabes. Entonces, cuando tú vas a verificarlo, te puedes enterar de que quizá, por ejemplo, sí, mira, le acreditaron 200 Bitcoin a Mark, pero no lo compraron, como tú dices. Sí, pero... Y ahora el Bitcoin subió de precio. Y Mark pagó 100 pesos, pero ahora el Bitcoin vale 150. Ahí ellos están perdiendo dinero porque ellos van a tener que... Si Mark reclama su Bitcoin, ellos tienen una posición abierta y no la tienen cubierta. Entonces, ese es el tipo de riesgo que tú tienes que asegurarte de que tú estás verificando que se está haciendo y que es extremadamente riesgoso. Pero, por ejemplo, tú hablabas al principio del tema de que, bueno, que en un inicio los bitcoins eran utilizados para negocios no lícitos, todo eso. Pero, en un caso específico. Sí. Porque no era siempre. O sea, no. O sea, el caso que se dio esa fama, por así decirlo. Se le dio esa mala reputación. Exacto. Porque en ese caso específico pasó eso y eso fue boom, noticia y tuvo muchos medios. Pero, por ejemplo, en el caso de El Salvador, o sea, se me genera una duda. El caso de El Salvador, que ahora es una moneda de curso legal. Por ejemplo, el banco, no sé cómo funciona. O sea, no sé si tú lo sabes o si alguno de ustedes lo sabe. Se me ocurre. Los bancos ofrecen entonces ese servicio de conversión. De conversión o de tú poder tener una cuenta en el banco X de El Salvador de Bitcoin. O sea, tú puedes tener una moneda. Pero entonces ahí viene un tema también de los bancos. Probablemente, estoy casi seguro que en El Salvador existe un tema de lavado de activos. Tú tienes que cumplir un montón de dónde viene ese dinero, de dónde viene ese Bitcoin. Y todo ese blockchain probablemente hay que desnudarlo, probablemente. Sí, es así. O sea, no sé si... Ellos tienen el gobierno de El Salvador, si no me equivoco, creo que tiene su propia aplicación, que es como un wallet o una cartera. Ajá, la Chiva, sí, se llama Chiva. Chiva, exactamente. Que a través de ahí es que se le cambian los Bitcoin, etcétera, etcétera. O sea, ellos entiendo yo que ahí, ellos como broker, pero quien está atrás del broker es el gobierno. Claro, pero esa función de que nosotros tenemos de estado supervisor, entonces con el tema del blockchain quizás se pierde porque el blockchain es anónimo, tú no sabes dónde viene ese dinero, no es rastreable. Sí, hay manera de hacer la debida diligencia con blockchain. Incluso hay firmas que lo hacen ese servicio y lo permiten hacer. Porque como comentamos, aunque esté anonimizado, tú puedes hacerlo. Cuando es sobre cadena de bloque, hay manera de hacerlo.
En el caso de El Salvador, ellos lo adoptaron como el cursor legal. Ustedes saben que ellos no tienen una moneda propia. Ellos estaban totalmente dolarizados. Y lo que hicieron fue una apuesta donde se apostó a una parte de la reserva, que yo sé que es un tema que vamos a utilizar, del país, se fueron a Bitcoin. A Bitcoin, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso le da problema al precio de la reserva. Porque ustedes saben que una de las características del Bitcoin, con estos cripto inviernos y la burbuja que ha vivido, la burbuja los economistas lo definen como por lo menos 100% de aumento, seguido por 50% de disminución. Ustedes saben que si algo aumenta 100% y baja 50%, tú comienzas tú terminas donde comenzaste. Sí. Entonces, ellos lo que hicieron fue esa apuesta. Entonces, imagínense la volatilidad que eso generó. Porque uno de los problemas del Bitcoin, como dinero, ¿se acuerdan de las 3 características que hablamos? Sí. Es que guarde el valor. Y el Bitcoin no es bueno guardando el valor. No puede guardar el valor. Por la volatilidad. Entonces, imagínate que tú vas a comprar una pizza y tú sabes que la pizza vale 100 pesos. Cuando tú llegas a la pizzería, si la pizza ya no vale 100 pesos, el dinero no sirve de mucho. No te brindó estabilidad. No te brindó la estabilidad. ¿Qué es lo que pasaba con los episodios hiperinflacionarios? Ustedes conocen, por ejemplo, el caso de Venezuela, que es mucho más reciente. Sí. Más de 1.000.000% de inflación. Argentina. Argentina ha tenido varios episodios. Cuando yo estaba en la universidad era Zimbabue, el chiste. Yo recuerdo que hay una foto famosa en internet de un letrero que dice que en el inodoro no te limpie con cartón ni te limpie con Sim Dollars, con los dólares de Zimbabue. ¿Por qué? Porque una moneda, o sea, un billete era más barato que una hoja de papeles sanitarios. O sea, una hoja de papeles sanitarios es un cuadrito. Y te decía, no eche los Sim Dollars porque parece que el inodoro se estaban tapando. Porque literalmente la gente lo estaba utilizando para ir al baño. O sea, eso es un episodio hiperinflacionario. Y si el dinero no tiene esa estabilidad en el poder de adquisición, deja de ese dinero. Porque entonces ya no te sirve. Claro. Los profesores también hablan mucho, por ejemplo, de la hiperinflación de la República de Weimar, que fue en Alemania. Hay fotos en blanco y negro, porque obviamente no estamos muy ninguno para ese tiempo. Niños teniendo stacks. Tú lo has visto. Jugando, o sea, como si fueran Lego, jugando con fardos de cuarto. De Deutsche Marks. En los libros de colegio yo lo Hay otro muy emblemático también de un tipo que para calentar la chimenea estaba echándole su D-Marks, los Deutsche Marks. Hay otro de un tipo poniendo wallpaper en su casa. Adivinen cuál era el wallpaper. Deutsche Marks. Eran Deutsche Marks. Y hay casos, por ejemplo, muy trágicos de empresarios dominicanos de Puerto Plata y de otros lugares del país que se suicidaron. Porque así como mucha gente había aportado, por ejemplo, a los francos, había apostado a Estados Unidos, mucha gente que tenían relaciones comerciales con Alemania tenían la fortuna en Marcos, en Marx. Yo dije Deutsche Mark, pero realmente eran Marcos, Marx, como Mark Ledesma. Claro. Porque el Deutsche Mark fue un poco después. Pero, Manuel, eso nos hace entrar en un tema súper interesante. A mí me parece interesante, ¿no? En particular. Yo no puedo hablar por los otros. Que es el tema del dólar como reserva. Sabemos que el dólar como reserva global económica entra a final de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, que hemos ido hablando varias veces ya. Sí. Pero, ¿por qué se determina que el dólar va a ser la reserva? ¿Qué son cuáles son los parámetros que debemos considerar o que se consideran de manera global para determinar, por ejemplo, esta moneda o esto va a ser lo que va a ser la reserva? Porque en ese momento estaba el dólar también. El oro. Sí. Entonces, te quería preguntar eso porque probablemente nosotros nunca hemos vivido. Yo sé que históricamente varias monedas han sido las monedas que han fungido como moneda reserva, moneda para medir el poder adquisitivo de las otras monedas. Pero yo creo que nunca en la generación de nuestros padres y de nosotros hemos visto o hemos tenido estas conversaciones de eso se está perdiendo, o sea, el dólar está perdiendo su hegemonía. Entonces, quería preguntarte primero, ¿por qué el dólar? Vamos a ubicarnos en la posguerra. Okay. Hubo una Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, como ya tú mencionaste, donde los americanos no fueron atacados en su territorio, salvo el caso que conocemos de Pearl Harbor, que fue que lo motivó a la guerra, pero eso realmente no es la parte continental. Y todo el mundo fue a pelear ¿dónde? ¿A Europa? A Europa.
O sea, Europa se volvió Campo de batalla. un campo de batalla. Y la mayoría de los países europeos, todos tenían su propia moneda, pero destruidos por la posguerra. La economía del mundo destruida. Naciones diferentes envueltas en un conflicto que se salpicó a, por ejemplo, a África. Ustedes recuerdan la batalla emblemática, por ejemplo, de los alemanes y los italianos contra los aliados. Claro. O en el Pacífico también, que fue un poco también donde hubo mucha acción por el tema de Japón. Entonces el mundo estaba destruido y había que reconstruir el mundo. ¿Y quién era que estaba ahí con la posibilidad de hacerlo? Estados Unidos. Si ustedes se fijan, en 1944, que fue cuando se celebró la conferencia de Bretton Woods, aquí no había un peso dominicano. No. Todavía. Porque el peso viene en el 47 con la creación del Banco Central. Entonces muchos países no tenían bancos centrales, no tenían una moneda propia. Yo creo que el dólar se utilizaba en República Dominicana en ese momento. Entonces era casi natural. En algún momento, Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos, llegó a ser hasta el 50% del PIB mundial. O sea, estamos hablando del Producto Interno Bruto de un solo país. Pesaba casi la mitad o cerca de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo entero. Entonces, ahí en esa conferencia, que ustedes saben que en Estados Unidos la estaba liderando un economista que se llamaba Harry Dexter White, y en el caso del Reino Unido, que era el otro gran bloque, John Maynard Keynes, que era un gran economista también, muy influyente, muy inteligente, trazaron el diseño del sistema financiero global, que es el sistema financiero hasta cierto punto el que tenemos hoy día. Porque además de eso se diseñaron las instituciones de reconstrucción y fomento, a través de la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que nosotros le llamamos Banco Mundial, y también el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y las Naciones Unidas. El tema de las Naciones Unidas también, que fue el sucesor de un organismo que se llamaba la Liga de las Naciones. De las Naciones. La justicia no. No, de las La Liga de la Justicia. de las Naciones. De las Naciones. Esa es mi favorita, la de la justicia es mi Esa no, favorita. esa es buena. La han dañado últimamente con las películas, pero... Pero la Liga de las Naciones. Entonces ahí ya tú tienes el porqué. Entonces, algo que se decidió es que en vez de todo el mundo estar con el patrón oro, que era lo que había antes, donde tu moneda estaba respaldada por oro, como Estados Unidos tenía buenas reservas de oro, Estados Unidos se respaldaba su moneda con oro, y entonces el resto de los países indexaban su moneda, la vinculaban al dólar. Y así surge el sistema financiero, digamos, contemporáneo moderno. Eso fue hasta los años 70, donde por el tema de la guerra de Vietnam, el PEG, como le dicen PEG, o la indexación, la vinculación con el oro del dólar, se volvió insostenible, y para poder financiar la guerra tuvieron que soltarlo un poco. Y ahí entonces hoy día ninguna moneda realmente tiene un respaldo de oro ni de ningún otro commodity Sí. ni activo. Simplemente son ahora lo que se llama moneda fiduciaria o fiat money, que más que nada es en base a la confianza. O sea, que según lo que se sepa, que el dólar ya no está respaldado por el oro, sino que es básicamente por la confianza que se tiene en Estados Unidos como democracia y la confianza que se tiene en que ellos mantengan una política monetaria y financiera, que se mantenga el valor del dólar. Sigue siendo una referencia por la importancia, por ejemplo, en el tema hablamos de los productos, de los llamados commodities, que muchos de los precios se fijan en dólares. Muchas de las transacciones internacionales también. Hay muchos países que han adoptado el dólar como su moneda de curso legal. En el caso del continente americano, Panamá Salvador tiene 2, Salvador 100%, Ecuador también. Pero ese es el tema de por qué el dólar sigue siendo utilizada como moneda de reserva. Que moneda de reserva lo que significa es que los países, la riqueza que tienen fuera, que tienen en otros bancos centrales o en el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, o en el Banco para Pagos Internacionales en Basilea, en Suiza, la tienen en esa moneda, porque lo prefieren. ¿Por qué? Porque es una moneda segura, que guarda el valor, que sirve como medio de pago y que es líquido, o sea, es altamente aceptada. O sea, que por eso es que, por ejemplo, el peso dominicano, yo recuerdo, ya eso en los billetes no lo dicen. Peso... Oro. peso oro, decían, exacto. En la Constitución de 2010 se cambió esa denominación, me parece que fue en la Constitución de 2010, y dejó de ser peso oro, y ahora es peso dominicano, pero es correcto. Por eso era que se decía... y la libra esterlina, por ejemplo, que tenía hasta hace poco tenía una foto de la reina, ¿verdad? Ahora van a tener una foto del rey, pero que nosotros toditos crecimos con la reina, como el Papa Juan Pablo II. Decía, yo prometo pagar al portador. O
O sea, que era una especie de título al portador. Yo prometo pagar al portador $1 en oro. Y era, digamos, una promesa del soberano de que ese billete era intercambiable por su peso a través del Banco Central en oro. Bueno, el billete dominicano dice hábil para saldar cualquier tipo de deuda y obligación pública y privada, para extinguir las obligaciones públicas y privadas. O sea, lo tiene escrito, por eso. Entonces, ¿qué tú le dirías al que te diga que el estatus del dólar como moneda reserva está en riesgo? Porque, por ejemplo, en el año 2000, inicio de siglos, el 75% cerca de las reservas mundiales estaban en dólar. Hoy me puedo equivocar, pero es un 60% el dólar, 20% el euro, y después el restante, digamos que entre yuan, yen, en fin. Pero sigue siendo un 60%. Sí. Tú mencionaste el 2000. En el 99 se creó el euro, ustedes saben, que es una moneda relativamente reciente, y es la segunda después del dólar, pero es una segunda bastante lejos de la primera. Sí, muy lejos. Entonces, como tú dices, si tú lo ves como cuota de mercado, eso, market share, no ha perdido, no ha movido la aguja. A pesar de que hay muchos países que la utilizan, como el caso de los países que están en la zona euro, que son los países de Europa. Hay otros países de la Unión Europea que no lo utilizan y que no la han adoptado. Hay algunos que nunca la adoptaron, como el caso de Inglaterra, que después se salió. Pero yo no soy un experto en geopolítica ni nada, pero entiendo que no es creíble de que va a dejar de ser importante por lo pronto. Ok. Y una pregunta, tomando en cuenta lo que tú mencionaste, que no eres experto en geopolítica, y nosotros tampoco. Nosotros solo lo que oímos, quizás lo podemos analizar un poco y ver cómo van cambiando las cosas. Vamos a poner un caso sumamente hipotético. Vamos a poner el caso de que Estados Unidos deje de ser la potencia mundial. ¿Eso podría afectar el dólar como moneda de reserva? O sea, ¿qué tú crees de eso? Al final del día, la moneda de reserva es lo que la gente use y en lo que la gente confía. Okay. Independientemente de las fluctuaciones que puedan pasar con Estados Unidos, si la gente sigue confiando y creyendo en el dólar como moneda, lo va a seguir utilizando. Sí, porque Estados Unidos no va a dejar de existir. O sea, al final de cuentas, puede pasar a un segundo plano como potencia. Pero, tomando en cuenta que quien se sitúa en la cúspide, al final de cuentas, quien establece las reglas del juego. Como lo hizo Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que también que la perspectiva de uno tiene que hacer con tus pares o con quien tú más interactúas. Y nosotros como dominicanos, que tenemos nuestro principal socio comercial de Estados Unidos y la influencia. Definitivamente. En su momento, por ejemplo, el Reino Unido era uno de los imperios más grandes. Y obviamente tenía su mancomunidad y todo el tipo de cosas. Quizá era influente con la gente de su mancomunidad, pero no era influente necesariamente con los dominicanos. Entonces, yo creo que en la región nosotros tendemos a siempre ver en función de nuestros pares comerciales, y eso es porque todo es comercio. Entonces, si tú lo que estás recibiendo son dólares, porque con quien más tú transas es con Estados Unidos, tú vas a tener los dólares, o lo quieras o no lo quieras, o sea una supremacía o no. Sí. Hasta por un tema de necesidad. O sea, porque yo necesito tenerlo para poder hacer mi negocio. Claro, o para pagar o porque te pagan con él. Pero por ejemplo, y también ahí, nuevamente, si no somos expertos en geopolítica, pero por ejemplo, digamos que China, por poner China, o sea, dice, todos mis contratos ahora hay que pagármelo en yuan. O mis transacciones de ahora en adelante, vamos a decir, o sea, eso le aumentaría. Vamos a decir China, por ejemplo, o digamos Unión Europea. La Unión Europea dice, todo lo que tú me vayas a comprar a mí, en euro. Lo que pasa es que eso atenta contra el libre comercio, porque el libre comercio es libre intercambio, libre convertibilidad de la moneda. Fíjense que, por ejemplo, con el tema de las sanciones, los rusos trataron de hacer eso, de que le pagaran en rublo. Entonces, pagate en rublo, hay manera de hacerlo. Y obviamente el tema es el cambio. Con lo que tú debes, si lo que tú debes, tú cambias la moneda en lo que te iban a pagar y tú controlas tu moneda, entonces tú controlas la deuda que tú tienes. Entonces, ese es ahí donde viene como que los peligros de tú no cumplir con los contratos o con las condiciones pactadas originalmente. Y difícilmente es un país se lo pueda
se pueda dar el lujo de hacerlo. O sea, Porque con lo que tú debes, si tú cambias las condiciones de cómo hay que pagarte, de manera unilateral, tú caíste en default. Sí. Sí. Entonces, eso es un poco peligroso, ¿sabes? Un tema complicado. Entonces, en seguimiento a lo que dijo Gabriel, porque es así, yo creo que parte de lo que te da el estatus de ser la primera potencia mundial es tu poder imponer tu moneda como la moneda reserva, valga la redundancia. Y bajo lo que tú estás diciendo, podemos entender entonces que se puede dar una situación atípica bajo el contexto mundial en el que vivimos, en el que digamos que China pueda superar, digamos, en temas militares, en temas del tamaño de la economía a los Estados Unidos, pero que sin embargo se mantenga el dólar como moneda reserva. Sí, totalmente. Y yo creo que no es tan, digamos, inaudito ni descabellado, porque cuando el mundo era bipolar, con el caso de la Unión Soviética, ellos tenían el armamento, o por lo menos se le paraban, no era realmente comparable, ustedes lo saben, era la condición atómica, era lo que le The daba Great más. Equalizer, le dicen. Entonces, pero eso no implicó que tenía el mismo poder económico. Claro. Ni la Unión Soviética, que sí tenía muchos estados satélites que dependían de ella y donde era muy influyente, ni el sucesor, que fue la Federación Rusa, ni el rublo. O sea, yo creo que es algo que puede ocurrir, que se mantenga. Tú dijiste algo que es interesante, y eso es algo de geopolítica que quizás yo me siento un poco cómodo hablando. Y es que ustedes saben que, por ejemplo, con ese poder que tiene el dólar, Estados Unidos tiene un brazo largo, extraterritorial, con el tema de las sanciones económicas. Súper. Porque ellos dicen que si tú estás usando dólares, ellos tienen jurisdicción por su soberanía monetaria. Y ahí es donde ellos aplican el tema de las sanciones. Y cuando Estados Unidos aplica sanciones, duele. Muerden. Las sanciones de Estados Unidos muerden. Y eso es algo como país, tú sabes, a ellos les interesa mucho mantener eso. No, definitivamente. Por algo tienen base. Adicionalmente a las sanciones económicas, etcétera, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene una base, si no en todo, en la gran mayoría de los países europeos. O sea, tiene prácticamente los países, vamos a hacerlo así, invadidos. Porque al final de cuentas tú tienes una base militar ahí. Lideran la OTAN. Lideran la OTAN. O sea, tampoco es que estamos hablando con un chivito alto juego. Claro. Entonces, nada, es un tema sumamente interesante. Como bien dijo Manuel, hacemos el disclaimer, no somos expertos en geopolítica. Estamos especulando. Estamos especulando. Amigo hablando, Amigos conversando. Entonces... y que no nos quiten la visa tampoco. Sí, que no nos quiten la visa. Estamos de acuerdo con usted. Entonces, para recapitular estos dos temas, ¿tú entiendes o tú le ves el futuro a las criptomonedas, al Bitcoin, como un elemento de inversión, especulación, más que como un instrumento como el que, digamos, que se originó, que era una alternativa a las monedas emitidas por los bancos centrales? Un método de pago. Un método de pago, peer-to-peer, de que yo puedo comprar esto, que no va a lograr ser así, porque hasta ahora no ha sido, sino que va a ser algo de inversión y el dólar sí se va a mantener como reserva por el porvenir, digamos que inmediato. Sí, o sea, yo no creo que nunca, la conversación nunca fue como que cripto contra dólar o... No, para nada. Hay monedas que son una realidad. Y la pregunta es, ¿existe eso? ¿Es algo que está en el mundo? ¿El Bitcoin o el Ethereum? Sí. Está basado en una tecnología y cuando es como real, cuando la gente lo está haciendo como se supone que debe ser, existe y hay gente que ha invertido en ello y que ha ganado dinero y hay gente que ha perdido mucho dinero. Y hay gente, por ejemplo, que ha perdido mucho dinero que cogieron prestado para especular. Sí. Por la volatilidad, por las burbujas que hemos visto y por el llamado crypto winter que han vivido. Otra gente se han aprovechado de la tecnología y de la euforia y han engañado y cometido mucho fraude. Y por eso hay que ponerle los asteriscos a la gente cuando está interesada en estos temas, además de que debe documentarse, debe hacerlo a través de tiene que manejarse con cuidado. Sí. En el caso del mercado de valores, que hay mercados regulados, ustedes saben que hay emisores que están inscritos, hay valores que están inscritos, hay un supervisor en cada país que está supervisando
no significa que no puede haber un impago, porque al final el mercado de valores no está garantizado. Claro. O sea, tú ganas y pierdes, pero dependiendo del mercado y dependiendo de cómo le va a los emisores. No está garantizado por el Estado, pero por lo menos hay una supervisión y hay ciertos parámetros que te dicen que es algo legítimo, que ha sido revisado previamente, que hay información suficiente para tú tomar decisiones informadas. Esas son las reglas del juego en cualquier mercado. En estos activos no lo hay. Pero, Y no hay un supervisor único que lo esté supervisando. No. Y por eso la gente tiene que manejarse con cuidado. Hay gente que dice que, bueno, Emanuel, tú eres muy... A veces me dicen que yo soy muy pro tecnología y lo que sea. Sí, uno tiene que hablar de la cosa positivamente y objetivamente, tratar de ser lo más objetivo posible. Pero hay otra gente que piensa que yo soy un criptoescéptico. Y puede ser también. O sea, no... En la dos burbuja, por ejemplo, yo lo he visto con cierto escepticismo. Y hay gente que yo he visto que está ganando mucho dinero. Sí. Que me lo dice. O yo mismo he tomado posiciones como para la clase, para que los muchachos cuando me pregunten yo les enseñe mi cartera y medio privada, tú sabes, dije que tengo una cartera y estoy en la cosa, que sé yo qué cosa. Pero nunca ha sido con el interés ni de que voy a cambiar mi vida, ni que voy a vender todo lo que tengo para invertirlo en cripto. Simplemente con un interés puramente académico y mirándolo con cierto escepticismo sano. Claro. pero por ahí me lleva, y que yo creo que no lo llegamos a tocar, el tema de los CBDC a profundidad. No hemos tocado. Ni siquiera no lo, hemos hablado yo de creo que no lo Sí, tocamos. sí, es bueno que se explique lo que es. Son, Sí. digamos que Los las- Central Bank Digital Currency. Pero dilo en español. Dilo en español. Moneda digital de los bancos emitida por centrales. Banco Central. Exacto, ok. Pero, por ejemplo, eso, tengo entendido que hay ciertos estados que están trabajando en eso. Sí. Eso sería una forma de los estados garantizarle a los usuarios, mira, nosotros vamos a tener una moneda digital, que una moneda digital al final es lo mismo que una criptomoneda. Primera pregunta. No es lo mismo. Sí. Eso sería bueno porque... Sí, exacto. Vamos de- Vamos a aclarar, Ok. exacto. Primero Vamos a hablar ¿Qué es un CBDC? con el lenguaje de los jóvenes, ¿verdad? Ahora. Exacto. A los bancos centrales, cuando vieron la euforia y el interés que suscitaron las monedas encriptadas, le dio lo que los jóvenes ahora le llaman el FOMO, Ajá. que es que te da miedo como que tú quedaste afuera de lo que está pasando. Entonces los bancos centrales, que tienen varios siglos haciendo lo mismo, dijeron, no, pero nosotros también tenemos que innovar. Y los bancos centrales tienen un club de bancos centrales que son diferentes comités que tienen su sede en Basilea, en el Banco para Pagos Internacionales, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, hay un comité de infraestructura de mercado, y ahí han creado los llamados hubs de innovación, que son hubs donde los bancos centrales se sientan a tratar de sacar nuevas ideas y nuevas innovaciones. Entonces, algunos de esos hubs de innovación de bancos centrales en diferentes regiones, en Asia, el del BIS, que es la sigla en inglés del Banco para Pagos Internacionales, han creado un microproyecto de moneda digital emitida por bancos centrales para que puedan testear y probarlo. Entonces, una de las características es que en algunos de los casos, esos modelos que se han propuesto para utilizar son sobre cadena de bloques. Entonces, lo hace una criptomoneda, porque recuérdense que cripto es que está encriptada sobre una cadena de bloques. Entonces, eso lo hace una cripto. Tú lo puedes hacer fuera de cadena de bloques, pero no sería una criptomoneda, podría ser una moneda digital. Entonces, la otra característica importante es que si tú tienes el dinero y el Banco Central te está dando una billetera donde tú tienes efectivamente un depósito en el Banco Central, eso es algo nuevo e interesante, porque típicamente el público en general no tiene una cuenta en el Banco Central, en un banco central. O sea, que estamos hablando ahí que no sería necesario un banco Y los comercial. intermediarios. Ahí hay una desintermediación y hay un factor nuevo donde las obligaciones, donde un banco central tiene obligaciones, captaciones, ¿cómo se llama? Con el público, directamente. Ustedes dicen, bueno, pero Manuel, yo he visto bancos centrales que tienen bonos, que tienen letras o que captan inversiones. Sí, pero eso lo hacen a través de intermediarios. Claro. Sí. No lo hacen directamente. Entonces nadie puede decir que ha ido a un banco central y que ha abierto una cuenta corriente y que tiene dinero a la vista en un banco central. Y eso es algo interesante de la CBDC, que tiene ese tema de la desintermediación. La intermediación es muy buena para los bancos centrales, porque ustedes saben que como el sistema bancario está basado en un sistema de reserva fraccionaria,
cuando hay un peso depositado en un banco normal, El 20% más o menos. eso tiene un efecto multiplicador. Porque ese peso, si ese banco va y lo deposita en otro banco, por la doble entrada de la contabilidad te crea un efecto multiplicador. Y obviamente cuando el Banco Central hace la política monetaria y entra un peso al sistema, como está pasando ahora, por ejemplo, con la facilidad de que nuestro Banco Central ha emitido para estimular la economía, Sí. eso tiene un efecto multiplicador en la economía. Pero si el Banco Central, en el caso de los CBDC, lo que está es recibiendo dinero del público directamente, eso no se pierde. No existe. Entonces, por eso es que los bancos centrales como que lo han visto como un proyecto experimental. Hay algunos países nórdicos que, por ejemplo, salió publicado recientemente un papel interesante de un proyecto de CBDC que se llama Aurora. Ustedes saben que en esos países nórdicos tienen la aurora boreal, ¿y sé qué se llama? Lo llamado Northern Lights y eso, y le pusieron un nombre muy bonito, Aurora, y muy alusivo. Además de que esos países, ustedes saben que no están con el euro, sino que han Tienen permanecido su propia con corona. la corona. O sea, en el caso de Suecia tiene su corona, Dinamarca, Noruega. Entonces han participado en ese proyecto. Hay otros países asiáticos también que han hecho lo mismo, han hecho pruebas con la llamada CBDC. Pero esa moneda digital también tendría una fluctuación o sería simplemente una moneda, o sea, como tener un peso. Exactamente, sería lo mismo. O sea, sería el equivalente. Ok. Lo único es que las dos características principales quedarían encriptadas sobre una cadena de bloques, en el caso de que elijan esa tecnología, y que tú tendrías una billetera directamente con el Banco Central. ¿Y qué atractivo le vería, por ejemplo, un usuario a tener sus fondos, sus reservas en un CBDC? Cuando, por ejemplo, al final, igual las dos están soportadas bajo el Banco Central. Y la verdad es que en el día a día, la mayoría de las personas ven su dinero de manera igual digital. Entonces, ¿qué diferencia hay en la práctica con eso? ¿Qué beneficios podría haber? Yo creo que siempre se mencionan beneficios y costes. Y al final del día, tú no... Porque quien te lo está vendiendo solamente por la parte positiva. O que los detractores te lo están vendiendo por la parte... O sea, solamente te lo están tratando por la parte negativa. Hay gente que dice que los pagos pueden ser más rápidos, pero ya nosotros tenemos sistemas de pago que son bastante rápidos. Hay otra gente que dice que le gusta la tecnología, o sea, como un sustituto para cripto, pero realmente sabemos que no son descentralizadas para nada, es lo contrario. Al es revés, algo son central. descentralizados. Claro. Hay gente que lo ve con desconfianza porque no quieren, porque dicen que el gobierno es lo que va a saber lo que están gastando y que prefieren el efectivo. No porque estén haciendo nada malo con su dinero, pero el efectivo te da anonimidad. Cierta claro. privacidad. Porque Esa ya es aquí la no se palabra. puede usar efectivo casi para nada. No, Y en esa es la verdad, palabra. Creo que utilicé incorrectamente anonimidad, pero realmente es privacidad. Cierta privacidad. Y no es que tú estés comprando nada malo con tu dinero, No. pero es simplemente que tú no quieres que el Estado sepa en lo que tú estás comprando, asumiendo obviamente que son cosas de ilícito comercio y que no son actividades. Y eso hay gente que dice que no le gusta por eso. Y la mayoría de los estados no lo han visto como un sustituto total del sistema bancario, sino de la posibilidad de emitir una parte de su circulante de esa manera. Y sacar el efectivo. No totalmente. No totalmente, pero No totalmente. las recaudaciones creo que pueden aumentar, especialmente en países donde, digamos que hay gran parte de la economía informal. ¿Pudiera eso ser una ayuda? Hay gente que dicen que sí, pero obviamente eso al final del día a la población no necesariamente le gusta. Porque Claro. también te pueden cobrar un impuesto después, hipotéticamente, sobre dinero que ya tú trabajaste y que tú pagaste tu impuesto. Porque se arma una necesidad. Y dicen, ok, ahora vamos a... ¿Qué era lo que hacían los reyes cuando le cortaban, ¿verdad? A la moneda. Y cuando la recibían en las arcas del Estado, decían, ok, ahora vamos a hacer un recorte a toda esa moneda. Claro. Y ya no pesaba una libra, por ejemplo, sino que era 0.95. Y lo recaudaban ahí. Y eso en inglés se llama un debasing, ¿verdad? Un debasing de la moneda que les resta valor. Cuando era una unidad de peso de un metal precioso. Entonces, hay gente que lo ve con escepticismo por eso. Pero si un... Y escúchame, que cuando tú estuviste comentando ese tema de los detractores de esas monedas, he escuchado varios comentarios
Y me ponen mucho el ejemplo de China. Yo que creo que ellos tienen una moneda digital y que mediante esa moneda, bueno, el gobierno tiene el control total de la población. Básicamente, que tú consumes. De hecho, el gobierno puede estimular incluso la economía a través de esas monedas, poniéndole fecha de caducidad. Es decir, bueno, si tú tienes 1,000 pesos en la cuenta, Tiene que gastar antes de tal día. esos 1,000 pesos te vencen el 30 de julio. O sea, un subsidio con Tiene fecha de expiración. Tiene que salir a gastarlo o se te van a Desaparecer. a vencer. desaparecer, se te van a vencer. Entonces, eso es como un estímulo a la economía. Porque si tú tienes X monto, tú tienes que salir a gastarlo. Obligado. Entonces, Ahí lo que pueden hacer es que al que tú le vas a pagar con eso no te lo recibe. No. Porque se le va a vencer, o sea, se le vencería en su mano ahí y diría, Claro. "Oye, Entonces- búscame dinero de verdad, no dinero... yo he oído muchos comentarios negativos de esa CBDC y no sé qué tanto puede ser verdad, qué tanto puede ser mentira. O sea, no sé si tú has escuchado que el gobierno chino la utiliza para ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Hay que fue esa pérdida de privacidad que estuvimos comentando, Sí. de que uno sabe en lo que uno, en qué gasta. Por ejemplo, si el gobierno te dice, sabemos que es un gobierno totalmente diferente Sí. al que tenemos nosotros, pero por ejemplo, si no quieren que tú bebas, no te permiten usar ese dinero para tu comprar bebida, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, no sé si es algo que le podría restar a ese tema de las CBDC. Definitivamente. Yo no conozco el caso particular del gobierno chino. Yo creo que tú lo has explicado bastante bien. Y ahí tú has resaltado cuáles son los potenciales riesgos. Los potenciales riesgos. Y obviamente ningún país ha dicho, mañana yo voy a encriptar toda mi moneda y voy a retirar el circulante. Porque eso además te reduce la economía. Siempre es como un complemento que lo están viendo ahora. Ok. Y de una manera experimental. Y yo creo Ok. que eso es interesante. Es una innovación que vale la pena que la sigan desarrollando. Es costoso. Puede ser una alternativa a la manera como el sistema de pagos funciona o una nueva alternativa que te da más opciones. Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo con que las opciones que tenemos hoy día de pagar cosas son mucho mejores que las que habían hace 50 años, 30 años. Definitivamente. Claro. Y han dinamizado la economía. Definitivamente. Entonces, tener otra alternativa nueva, eso es interesante. Quizá mañana el pago sea a través de guiños o telepáticamente. Nadie sabe. Eso puede ser un paso más cerca a eso. O sea que yo creo que eso es así como hay que verlo. Pero no es como que mañana, el día de mañana, ya toda la moneda van a ser CBDC No, y que se van a retirar el efectivo. Hay sociedades todavía que son muy orientadas al efectivo. Sí. Y eso tiene que ver con temas... Por Alemania. Alemania hay muchísimos sitios muy que se ve que se pagan todos los impuestos y como quiera no cogen tarjeta. Así mismo. Claro. Nunca lo he entendido, honestamente, por qué. Y paradójicamente, si tú vas con un billete de 500 euros a Aldi, te miran feo. Sí. O en el Reino Unido, por ejemplo, el billete más grande era de 50, yo creo, era, ¿verdad? Que era el rojo. Tú llegaste a ver 50 pounds. Era un billete Sí, rojo. pero yo creo que ellos ya tienen el de 100, no me acuerdo ahora mismo. Ya, bueno, pero ese de 50. El de 50 si, sí, si uno tú rojo. pagabas y te veías así medio latino, a mí me daban miradas feas, así como de Pablo Escobaresca. Pero en Suiza, yo veía gente pagando con 1,000 francos en el supermercado. En un momento donde 1,000 francos eran $1,000. Exacto, un franco es prácticamente. Y tú todo. puedes agarrar 1,000 francos y 1,000 billetes de 1,000 francos y lo metes en una cajetilla de cigarrillos. Y ahí tú tienes $1,000,000. Entonces, hay sitios donde en Egipto, qué sé yo, súper orientado al efectivo. Portugal es muy orientado al efectivo. Y entonces, esos países nórdicos que dijimos, ya hay muchos de esos países donde la gente no ve efectivo. No. Ni usa efectivo. En los países nórdicos, para ir al baño, cuando hay que pagar los baños públicos, en tarjeta. Claro. Entonces, esas son las grandes paradojas, yo creo que de que tú no puedes decir que el dinero es efectivo. El dinero efectivo es uno de los mejores inventos también de la humanidad. Claro. Claro. Y mi hermano, una pregunta que... Aunque lo quieran limitar. Pero sí. Claro. Sí.
que te quería hacer ahorita. Cuando tú explicabas el tema de los CBDC, tú decías que sería una cuenta en el Banco Central. Eso sería únicamente en el Banco Central, o sea, porque desde un punto de vista jurídico y de administración del Estado, en principio el Estado lo que está ahí es para crear las herramientas, bajo la concepción que tenemos en República Dominicana, crear la herramienta de los negocios, pero no para involucrarse en el negocio en sí mismo. No se debería entonces de que, por ejemplo, los bancos comerciales puedan tener entonces también depositantes de esa moneda digital nacional, o solamente se limitaría por ser un CBDC, se limitaría solamente a cuentas en el Banco Central. O sea, como se crearía el Banco Central, crearía la cuenta y crearía la moneda, como emite papel, que son como valores en circulación. Pero tú puedes tener un modelo intermediario, o sea, intermediado también. Lo único que ahí el intermediario realmente no te está dando mucho valor. Quizás te pone la plataforma pero te va a cobrar. Entonces es más eficiente. O sea, Sí, el banco sería como un broker en dado caso. un broker. Entonces, si tú lo creas intermediado, tú le estás creando un negocio al intermediario. Sí. Entonces, muchos países lo ven directamente como un depósito directo, donde tú no necesitas un intermediario. Y ellos quizás te pueden poner una tecnología, una billetera, para que tú la puedas utilizar. Y obviamente tratar de influir en que tú puedas pagar con ella, que es lo más útil. Claro. Pero el pago incluso sería más directo, porque entonces tú nada más tienes que compensar y liquidar en el mismo Banco Central y no tienes que utilizar las subcuentas de los diferentes participantes del sistema de pago. Lo que eso cambiaría entonces un poco la funcionalidad del Banco Central. Ya no sería solo el encargado de la política monetaria de un país, sino que tendría funciones con millones de personas, de usuarios. Sí. Ese es el tema de la cuenta del depósito, de la cuenta corriente, que cambia un poco la naturaleza de los bancos centrales, como tradicionalmente se han visto bancos de banco, pero no necesariamente un banco comercial, donde la gente va y deposita y tiene cuentas de corriente o de ahorro a la vista directamente. Sí. Ese es un poco ahí Depositante. el tema jurídico, es como cómo tú lo caracterizas jurídicamente. Pero sí, yo creo que tú puedes diseñar también un modelo intermediado. O sea que... Yo creo que se va a tener que... Claro, porque eso va a ser... De alguna forma, porque hay demasiados actores en la intermediación. O sea, entonces no pueden eliminar, no creo que se eliminen todos esos actores que existen en la intermediación financiera. Y entonces que se vaya directo al Banco Central. No sé cómo se manejaría, pero no lo veo como muy posible. No. Hay que ver cómo la diferente arquitectura y cuál al Exacto, final cómo es se la diseña eso. Exacto, hay que ver cómo sería el diseño. Bueno, Ahorita estábamos hablando de los beneficios y quizás en otro beneficio es que si tú tienes varios bancos centrales como los que han participado en el hub, como por ejemplo los países nórdicos, te elimina el cambio. Ah, Y, claro. y es una manera de tú integrarte sin tener que dejar tu soberanía Tu monetaria. soberanía monetaria, exacto. Entonces tú lo que creas es una moneda digital común que tú no tienes que cambiar y eso, por ejemplo, para los usuarios Una puede ser un supramoneda, plus. por así decirlo. Exactamente, eso puede ser un plus porque si tú estás viajando tú vas a utilizar esa moneda y realmente los países no tienen que, ¿cómo se dice? Renunciar a su soberanía monetaria, que es lo que muchas veces impide la integración. Sí, las casas de cambio, en ese caso, no estarían muy contentas. O la gente de cambio. sí, la gente de cambio. No estarían muy contentos. Nada que... Pero sí, no, eso es buenísimo, ¿verdad? O sea, eso sería... de hecho, uno de los grandes beneficios cuando vivía haciendo la maestría de los bancos digitales. La gente tenía bancos digitales, pues decía, óyeme, si tú vas a ir a Europa, que tú utilizas euros, tú simplemente le dices a tu aplicación, cámbiame mi wallet a euros. Sí.
inmediatamente. Te cambiaba la tasa internacional de los bancos, no la tasa de comercio. Sí, o sea, sí. que tuvo una tasa sumamente preferencial. Claro. Igual, tú ibas a un país donde se utilizaban francos, también era súper... Que eso, no sé si tú querías decir algo. Conversar un poco sobre las fintech, ya que tú mencionas... Los ese bancos tema digitales, claro. De los bancos digitales, o sea, la gente oye mucho, fintech. ¿Qué son? ¿Cómo tú lo podrías definir? Fintech es la mezcla entre finanzas y tecnología. Y crearon una palabra. Y son como empresas que ofrecen servicios financieros o servicios conexos de los servicios financieros utilizando nuevas tecnologías. Ok, excelente. Y entonces, ese tema de banco digital, ¿cuál tú entiendes que podría ser la diferencia? O sea, una diferencia palpable. No tiene sucursales. No es un banco de ladrillo y cemento, sino que es una aplicación en un teléfono móvil. Ok. Esa es la definición quizá más ácida. Más ácida de lo que es un banco digital. Es una aplicación en un teléfono móvil. ¿O tú crees que tú piensas? No, o sea, pero te pregunto, y perdón que te interrumpa, o sea, porque creía que tú habías terminado. Pero igual sometida a las regulaciones bancarias. Sí, porque lo que ocurre es que surge la digitalización y ya todo el mundo tiene los teléfonos móviles o inteligentes. Los teléfonos móviles inteligentes. Sí. Con las aplicaciones y demandan las aplicaciones 24/7. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de los países no tienen licencias, yo digo convencionalmente, hace 10 años. No tienen una licencia de, no, es un banco digital lo que tú quieres, ok, pide esta licencia de un banco digital. En ese momento. Ahora muchos países sí han ido evolucionando su normativa. Lo que tienen son licencias de banco, diferentes licencias. Okay. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 4 en la Ley Monetaria y Financiera. Pero no hay una que se llame banco digital. Entonces, lo que ocurre es que en la mayoría de los países tú tenías que optar por una de las licencias que te dan permiso para hacer intermediación financiera, que es la actividad que hace la banca, captar depósitos del público para cederlo a terceros, como dice la ley, captar para prestar, como uno dice de la manera resumida. Entonces, tú tienes que pedir una licencia de la que existen. Okay. Aunque tu modelo de negocio, en el caso de los bancos digitales, es no tener sucursales y hacer todo a través de la tecnología o de una aplicación. Okay. Ese es el caso, por ejemplo, de algunos unicornios. Unicornios son empresas que ustedes saben que alcanzan 1.000 millones de capitalización. De algún unicornio europeo y de otros países del mundo, como el caso, por ejemplo, de Revolut, que es de Reino Unido. Sí, ese era mi banco. Muy popular. Me imaginé que cuando te vi hablando de los temas de cambio, me imaginé que con Revolut. Yo también fui cliente de Revolut. Yo creo que tú también, ¿verdad? Yo uso Revolut. Al día de hoy, bueno, Quizás te la cierre la cuenta si ven este podcast y dicen que, tú estás allá en Santo Domingo. Sí. Pero bueno, sí. Entonces, ese era el modelo de negocio, de que no tiene una sucursal. Ok. No tiene sucursales. Exacto. Pero exactamente lo mismo entonces. O sea, y al final podemos decir que con los bancos comunes y corrientes, por así decirlo, poco a poco van a ir emigrando quizás a lo que es una banca digital. Sí. Porque, por ejemplo, yo no recuerdo la última vez que yo fui a un banco. Nosotros no vamos a los bancos ya. Yo tampoco. Yo iba a los bancos porque yo trabajaba en la superintendencia de bancos hace un poco de tiempo. No, yo iba a trabajar. Yo no iba... Mi tema personal es todo 100% digital. Exacto. No o sea, presencial. Al final vamos a emigrar hacia allá. Yo me imagino, o sea, realmente no conozco los reglamentos del sector bancario, pero yo me imagino que, por ejemplo, uno de los requisitos es de un banco, o sea, un establecimiento físico. Yo me imagino que los reglamentos dominicanos normalmente te exigen cosas así. Ya hay un banco aquí que es 100% Digital. Sí. Y tiene una licencia de banco múltiple. Y hay otras empresas fintech que tienen alianzas estratégicas con bancos y que están operando como Paytech, son de pago y que ofrecen cuentas de pago electrónico. Hay unas cuantas. No voy a mencionar los nombres, ¿verdad? Porque no es un tema de promoverla. Y hay incluso un banco de ahorro y crédito que tiene licencia de banco de ahorro y crédito que hace ya varios años tiene una cuenta 100% digital.
y que tiene un nombre el producto y que se ha ido comercializando. Y que tú la puedes sacar sin ir a la institución. No cara a cara, no presencial, como dicen. De hecho, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores, ambas, tienen normativa de onboarding digital, que es lo que permite que tú puedas abrir la cuenta de manera no presencial. O sea que la infraestructura está hecha y las entidades lo han hecho de diferentes maneras. Si ustedes tienen el chance, hay unos informes de digitalización de la banca que publica la Superintendencia de Bancos desde hace un par de años. Ahora se está trabajando en la... Vi la encuesta en el 2023 y ahí tuve la evolución de los servicios financieros a través de encuestas. Porque te dicen cuáles son los atributos que la gente más demanda, pero también te dice cuáles son las entidades que lo están entregando y cómo lo pueden entregar. Y lo mide en una especie de ranking, pero no es porque una es mejor que otra. Simplemente diciendo... Y eso obviamente depende de los recursos y de la estrategia de digitalización de cada entidad. Claro. Pero uno lo ve que ha ido evolucionando. Aquí el reglamento de sistema de pago del Banco Central, que es muy moderno, creó una nueva licencia que es la entidad de pago electrónico. Y hay ya varias entidades que están trabajando y que están funcionando con bancos ofreciendo esos servicios de Paytech, de billetera electrónica. Pero el ecosistema de fintech es muy amplio. Y así como tú tienes empresas que son bancarias, tú tienes empresas que son de pago, tú tienes empresas que lo que te brindan es servicio para tú cumplir con las reglas. Eso se llama RegTech. Por ejemplo, una empresa que utiliza la tecnología para hacer la debida diligencia. Sí. O para ayudarte con el onboarding digital, o para verificar que una foto de una gente coincida con la foto que tiene la cédula. Todo eso es RegTech, por ejemplo. Y así tú tienes, en seguro se llama InsurTech, y así sucesivamente. En cada recoveco de la industria financiera, tú vas a tener empresas que utilizan la tecnología para ofrecer un servicio. Y ustedes han visto, por ejemplo, que ahora, además de la fintech, el gran reto es con las llamadas Big Techs. Sí. Como Alphabet, como Apple, como Meta, que es la empresa de Facebook, que han ido incursionando en los servicios financieros para competir con los proveedores tradicionales. WhatsApp, Sí. WhatsApp Pay. No Eso es Meta. WhatsApp es de Meta. Pay. Y El Apple Pay, claro. El Apple Pay, el gran Tencent, que es el de WeChat en China, que es el WhatsApp que se utiliza, que también sirve como medio de pago, para allá que la gente está mirando. Y esos son los competidores. Bueno, de hecho, ustedes se recuerdan que Meta una vez dijo que iba a sacar una moneda que se llamaba Libra, era. Creo que era Libra. O Lira. Libra. Ellos pusieron Libra. Entonces, recuerdo que salió el white paper y todo y generó mucha conmoción porque dijeron, bueno, esta va a ser la moneda. Porque si Meta se lo propone. No, Sí. por ejemplo, imagínate que tú tengas que pagarle todos los ads que la gente paga por Facebook, todo eso. O sea, imagínate. moneda. En su moneda. Exacto. Y si ustedes han visto las funcionalidades de WeChat, No, WeChat hace todo. Exacto. Ahí está WeChat, todo. yo tú digo, puedes por ejemplo, te comprar mando un por mini ahí, mensaje y te mandé 100 pesos Sí. por un WhatsApp. Por eso WhatsApp lo quiso competir con eso. O sea, traernos aquí a todo Occidente para que nosotros veamos. Pero yo creo que aquí eso no opera. No conozco si esa funcionalidad sé. opera. Yo sé que, por ejemplo, también tú puedes pagar con una selfie porque tienes reconocimiento facial. WeChat tiene muchísimas funcionalidades de pago. Sí. Y la empresa que lo maneja se llama Tencent. Es una de las fintech más grandes del mundo. O sea, es un monstruo. Que se lo de Jack Ma. ¿Eso no es de Jack Ma? El de... Alibaba. El de Alibaba. No sé, no yo sé recuerdo. que Elon Musk lo que quiere hacer con Twitter es, digamos, replicar WeChat, que sea una plataforma multidisciplinaria, digamos, que no solo una red social para intercambiar tweets. Ok. Y una pregunta que me surge. Por ejemplo, aquí el tema de los bancos digitales, uno tiene que tener una licencia al final de cuentas como banco múltiple. Tú tienes que tener una licencia para ser una entidad de intermediación financiera. Sí, claro. Pero como dijimos anteriormente, hay diferentes fórmulas que las entidades existentes han utilizado para maridar fintech con servicios financieros. Okay. Hay alguna que tienen una licencia de empresa de pago electrónico, por ejemplo, que es la nueva licencia de la Junta Monetaria, y entonces se asocian con un banco. Lo interesante, por ejemplo, de lo que tú comentas, es que ahora, en el mundo de lo que se llama la tercerización o el outsourcing, hay países
donde hay uno que viene y te pone la aplicación y te pone el internet banking, porque ya ellos lo tienen eso bien armado. Y se lo venden como una línea blanca a un banco existente. Que, por ejemplo, Revolut lo ha hecho en varios países. Sí. Y ellos tienen la tecnología y lo que hacen es que te venden la infraestructura línea tecnológica blanca, sí. como una línea blanca, tú le pones tu marca y tú tienes la licencia. Entonces, cada vez se están desdibujando más los límites de qué es un banco y cómo se arma un banco en función de eso. Al final del día, lo importante también es que recuérdense que los bancos es gestión de riesgo, no es tecnología solamente. Y obviamente los riesgos tecnológicos con la ciberseguridad y el riesgo operacional, que son muy importantes porque mucho está digitalizado, pero no es el único riesgo financiero. Tú tienes otros riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, Sí. de operacional, que es parte del riesgo tecnológico, pero hay riesgo operacional que no es tecnológico, que tú tienes que saber gestionarlo. Y ese es el kit, esa es la esencia de la banca. Entonces, esa parte, porque tú tengas una buena aplicación o porque tú seas bueno desarrollando y tú tengas la mejor aplicación, eso no te va a ser un banquero. Claro. Claro. Que es la parte que hay veces que hay que verlo con un poco de... Porque obviamente tú necesitas eso. Pero tú tienes que complementar el equipo con gente que sepa de riesgo de liquidez, de riesgo de crédito, dependiendo del modelo de negocio y de lo que tú estés haciendo. Porque si tú descuidas lo otro... Eso, no hacer lo que hizo Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried. Es básicamente eso. Tener la aplicación muy linda, mucho Buscar a 2 o 3 celebridades. buscar 2 o 3 celebridades, muchos inversores, y al final tenía un desastre operacional, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, yo Yo creo que podemos concluirlo ahí hoy. creo que por mi parte yo no tengo más preguntas, no sé ustedes. No. Excelente episodio. Pero no, esto ha sido una cátedra. No, yo creo que hemos tenido una conversación interesante. Sí, yo espero que sí. no me haya equivocado en muchas cosas. No, Que después aquí no me hay errores. atormenten de noche. No, qué va, Bueno. qué va. No, nosotros queremos No, agradecerte Gabriel, mucho, gracias por la Manuel. invitación. Gracias. Jorge. Y gran Mark, amigo y profesor de sí, nosotros. no podía decirle que no a ustedes porque imagínense. Gracias Te por acabamos. Señores, ¿cuál es esta? Bueno, pues será para la próxima. Gracias. Ya.